Por esta temporada, mi super devocional te invita a ser parte del entrenamiento en Valores Cristianos, cada semana por YouTube. Prepárate como super devocional coaching, impactando generaciones en las escuelas públicas, y gana a los niños para Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres padre de familia o maestro, no te lo puedes perder. Suscríbete ya. Y ganemos esta generación para Cristo en mi super devocional coaching. El contenido de este programa es de uso educativo y sin fines de lucro. Gracias por sus oraciones y donaciones. El poder del Espíritu Santo en la educación. ¿Qué dice la Biblia? En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, así como Dios Padre es Dios y Jesucristo es Dios. Nuestra fe cristiana sobre la Trinidad es que Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda de muchas maneras porque es nuestro Maestro y nos ayuda a conocer cuando algo que hacemos es incorrecto. Nos guía y nos ayuda a conocer la verdad, y también nos da el poder de vivir la vida cristiana y contar a otros de Jesús. Definición: poder, influencia que el Espíritu Santo da al proceso de enseñanza, aprendizaje, que da como resultado cambios positivos, ya sea a nivel mental o espiritual, y culmina en un comportamiento modificado que da gloria a Dios. Según Roy Zack, el Espíritu Santo, actuando a través de la palabra de Dios, es el poder espiritual para la vida cristiana. Si el Espíritu Santo no trabaja a través del Maestro, el alumno, mi palabra y a través de la palabra escrita de Dios, entonces la educación cristiana es prácticamente ineficaz y es apenas diferente de la enseñanza secular. El papel del Espíritu Santo en la educación cristiana. Da capacidad. En el libro de Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan,
y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Capacita al maestro para entender las verdades que está estudiando. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Capacita al maestro para comunicarse efectivamente a través de los dones otorgados por Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 3 al 11. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Capacita al estudiante para comprender las verdades contenidas en las Escrituras. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Juan capítulo 16, versículos del 12 al 14 nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios
nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Rolf Sauk nos dice: una tarea espiritual que involucra verdades espirituales para satisfacer necesidades espirituales requiere poder espiritual. El poder dinámico del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en la vida del maestro y del estudiante, lo que posibilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ejemplo bíblico. El libro de Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Para los maestros. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Ejemplo bíblico. Hechos capítulo 2 para los alumnos. Versículos del 6 al 13. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ejemplo bíblico. Hechos capítulo 2. Versículos del 14 al 40. Encontramos el proceso de enseñanza, el sermón pentecostal de Pedro. Versículos del 41 al 47. Encontramos el proceso de aprendizaje, primeros frutos. El papel del Espíritu Santo en la educación cristiana da convicción. Una actividad del Espíritu Santo es despertar en las personas la conciencia del hecho de que en ciertas áreas de su vida están fallando al ideal de vida cristiana y guiarles a aceptar ese ideal. El papel del Espíritu Santo en la educación cristiana da convicción. Es uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El maestro puede presentar ideas, experiencias, hechos y verdades, pero es el Espíritu Santo quien trae la convicción, lo cual resulta en cambios. El papel del Espíritu Santo en la educación cristiana. Controla. Cuando el maestro camina con el Señor Jesucristo y es constantemente lleno, controlado por el Espíritu Santo, su vida será usada para el Espíritu, para influir sobre la vida de sus niños. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Conclusión. Si un maestro no puede ser modelo de lo que enseña, no tendrá el poder del Espíritu Santo para influenciar a los niños para cambios positivos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres padre de familia o maestro, no te lo puedes perder. Suscríbete ya. Y ganemos esta generación para Cristo en mi Super Devocional Coaching. El contenido de este programa es de uso educativo y sin fines de lucro. Gracias por sus oraciones y donaciones.